Buenas noches, Claudia. ¿Cómo está eso por ahí? Buenas noches. Bien, ¿y usted? Entonces, mira, Claudia, a mí la gente que me trata de usted me envejece. Ya me has desgraciado la noche ya, chica. Eso de usted me suena como si yo tuviera 50 años. Yo nada más tengo 37. En mayo ahora cumplo 37 años. ¿Entiendes? Sí, yo nací en Cayo Hueso. Marín me sacaron de una vagina de un barco. Entonces, pero bueno, hoy tenemos aquí a Claudia González, una escritora muy joven, pero muy talentosa. Es de origen cubano, ha colaborado en diversas publicaciones y en mis libros de El Silencio de los Doce. Me dio una colaboración para la segunda edición y para esta tercera edición del Silencio de los Doce. Es decir, también me dio una otra colaboración sobre el tráfico humano. Al que no conozca El Silencio de los Doce, es un libro dedicado a la violencia sexual a la mujer y es decir, entre ellos parte de la violencia sexual a la mujer es el tráfico humano que está en todas partes. Hoy, Claudia, primero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo fue que comenzaste a escribir? Pues comencé a escribir aproximadamente a los 10 años. Fue algo que surgió de manera muy espontánea, porque en aquel momento todavía no estaba claro en mí lo que era escribir. Era una niña prácticamente, una niña de 10 años. Y mi primer cuento fue La princesa Ballet, y ese fue mi inicio como escritora. Bien. Claudia yo la conocí hace ya como 3 o 4 años, algo así, porque me empezó a colaborar en mi red de literatura y cine, creatividad internacional. Cuando eso ella me colaboraba con relatos tipo estos Harry Potter, pero muy bien escritos, también escrito que a mí me parece y siempre me pareció entonces y siempre me continúa apareciendo que es una de las grandes escritoras en el futuro. Y las dos colaboraciones que me hizo para El Silencio de los Doce, yo no tuve ni que cambiarle una letra, eran perfectas. Tanto es decir, el relato La primera vez, que como fue una niña violada, que era virgen, o el relato sobre el tráfico humano de una muchacha que fue secuestrada y cayó dentro de las redes del tráfico humano, es decir, la enviaron a un burdel. Pero Claudia, o sea, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas que te prepararon también para escribir? Pues uno de los primeros libros que leí y que me encantó fue Los Seis Cisnes, una recopilación de cuentos de hadas. También había una vez, tenía muchos cuentos clásicos infantiles y mi favorito entre todos fue Tom Sawyer, uno de mis libros más queridos, y por supuesto La Edad de Oro. ¿Qué cubano no leyó La Edad de Oro así de pequeño? Óyeme, claro, La Edad de Oro es dentro de los cubanos. Y Tom Sawyer, claro, también es un clásico. El que no ha leído Tom Sawyer y Mark Twain, pues ha perdido una gran cantidad de cosas en su vida, ¿no? Pero bueno, además de esas primeras lecturas, La de Oro, Tom Sawyer, ¿qué otros escritores piensas que te han influenciado ya cuando estás mayorcita? No tan mayorcita porque tú no llegas todavía a los 20 años, pero bueno, ya eres toda una escritora y yo pienso que vas a seguir desarrollándote. ¿Qué escritores piensas que te han influenciado? Al principio, pues los hermanos Grimm, porque siempre me han gustado mucho los cuentos de hadas. Escribo mucho cuentos infantiles, o por lo menos escribía, ya no tanto, pero antes sí escribía bastante infantil. Luego comenzaron a influenciarme libros fantásticos y dediqué mucho tiempo a este tipo de literatura, como es el caso de Harry Potter. Su escritora me inspiró mucho para algunas historias. En mi etapa de secundaria comencé a interesarme mucho por los clásicos, porque me enseñaban cómo mejorar mi forma de escribir. Me influenciaron mucho Víctor Hugo con Los Miserables, un libro que
me marcó bastante. León Tolstoy con Ana Karenina y por supuesto Gabriel García Márquez con Cien años de soledad. Y claro, esos son clásicos por lo que siempre hay que pasar y que bueno, nos influencian a todos. Y pudiéramos nombrarme alguno de tus libros preferidos. Uno de mis libros favoritos preferidos que me encanta y no dejo de leer es Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego. Aunque todos los libros de la saga son casi perfectos y muy bien desarrollados, ese fue uno que me gustó mucho. También me encantó Los Miserables. Pienso que es un libro que deja marcado el lector para toda la vida. Me gustaron también mucho los libros donde hay misterio, fantasía y la historia se desarrolla en un ámbito real, como es el caso de Holocausto en Manhattan y El Código Da Vinci. Sí. Este tipo de libros me apasionan bastante. Sí, el Código Da Vinci, a pesar de ser un bestseller, es también literatura seria. Dan Brown pues dio algo muy bien hecho ahí, y es decir, las películas también las hicieron porque bueno, estaba Tom Hanks, que fueron muy buenas. Generalmente cuando se traslada un libro a la cinematografía no quedan tan bien, pero sí dio muy buena idea de lo que eran los libros. Sí, a mí me encanta Dan Brown también. Y déjame hacerte una pregunta, ya que estás inmensa desde niñita, a los 10 años me dices, dentro de la literatura. ¿Para ti qué significa la literatura? La literatura para mí, más que todo, es un arte, igual que la música o cualquier otro. Representa el conjunto de tradiciones escritas y cantadas de una sociedad o cultura. La literatura fue uno de los primeros medios de expresión del ser humano, o eso pienso yo, a través de la escritura. Ser parte de la literatura de una época o nación es un privilegio, ya quisiera yo, porque llevas el peso de lo que... Sería algo como que llevas el peso de la sociedad, de lo que esa sociedad representa, y con el pasar de los siglos podrás convertirte en un eslabón para comprender cómo era dicha sociedad. Eso es lo que para mí sería la literatura. Bueno, indudablemente la literatura siempre dentro de la sociedad ha mantenido, es decir, una función, y esa función está, por ejemplo, desde los tiempos de Homero. Y entonces, porque tanto la Ilíada como Ulises eran la historia hecha también viva, y es la única forma de comunicaciones. En esos momentos eran como poesía, es decir, pero era parte también de la historia de los griegos, y es parte, por supuesto, de nuestra cultura, del inicio de la cultura occidental. O sea, y claro, la literatura sí tiene una función social. Por eso es que los escritores muchas veces son perseguidos, insultados, pero es por eso, es esa función que tiene, que aunque parezca que no llega a todo el mundo, se diluye para llegar a todo el mundo, a llegar a mucha gente que lo van transmitiendo. Y déjame hacerte una pregunta, porque todavía eres bastante jovencita. Hoy en día, ¿te atraen más los clásicos o los libros juveniles? Creo que un poco de ambos, porque es importante leer a los clásicos, porque por supuesto nos demuestra cómo ha ido evolucionando la literatura a través de los años. Yo pienso que detrás de cada libro hay una época reflejada y también una sociedad. Si podemos leer manteniéndonos en el tiempo que se narra en la historia, podemos comprender las intenciones del autor. Los clásicos no solo revelan cómo era la sociedad anteriormente y cómo cambia la literatura, sino que nos enseña a perfeccionar nuestras técnicas y mejorar como escritores. Los libros juveniles muchas veces son parte de una literatura ligera, por lo menos para mí es como un disfrute, pero también representan nuestra sociedad actual y deberíamos prestarles la debida atención. Aunque mucha gente cree que leer ese tipo de literatura es pérdida de tiempo, yo pienso que no, que alguna enseñanza trae.
Yo disfruto leyendo ambos géneros y trato de aprender de cada uno. Claro, bueno, además de los clásicos establecidos, hay clásicos dentro de la literatura juvenil. Los libros de Rowling, de Harry Potter, pues bueno, se convirtieron en clásicos y hay una verdad, es decir, millones lo han leído y lo han seguido leyendo, y sin dudablemente representa algo dentro de nuestro mundo para que tantos muchachos, sobre todo jóvenes, lo hayan leído y se lo hayan vuelto a leer, y haya sido la lectura de muchísimos de esta generación, ¿no? Te digo, de cuando apareció Rowling. Indudablemente, o sea, por ejemplo, yo me recuerdo que no eran tan sofisticados como Rowling, porque Harry Potter es más bien sofisticado, ¿no? Pero hace como 30 y pico, 40 años, estaba en la literatura de masa, estaba, es decir, Corín Tellado, que los muchachitas leían, a las jóvenes, mi hermana me acuerdo leía mucho, toda esa juventud, porque claro, había menos internet, no había internet, por supuesto, había menos televisión y los libros no corrían tanto. Pero eso hace una función, eso educa, atrae a la lectura, y la gente puede ir pasando a lecturas más serias y es decir, más complejas, y eso es una función importante dentro de esa llamada literatura juvenil o literatura de masas, como quieran llamarlo, pero tiene su función, ¿no? Entonces, y lo vemos, bueno, en la popularidad que tuvo Harry Potter en su momento, y sigue teniéndolo, eso está ahí. Y bueno, ¿qué piensas escribir algún libro próximamente? Tengo muchos proyectos iniciados que he ido perfeccionando poco a poco, pero que nunca he llegado a terminar. Soy de esas personas que escribe y lo deja y luego sigue escribiendo, es así. Mi propósito es finalizar estas ideas antes de continuar con otras nuevas, para no acumular tantas cosas. Aunque desearía poder comenzar un libro de un género diferente a los que he estado acostumbrada, pero aún no me siento preparada para dar ese paso. Claudia, el relato que tú me mandaste sobre el tráfico humano, que solo la mitad se publicó en la tercera edición de El Silencio de los 12 porque era muy largo, es un relato larguísimo, o sea, es casi ya una novela corta. Y o sea que has caminado mucho, porque eso es un relato muy bien escrito sobre un tema nada fácil, que es la angustia y las vicisitudes de una joven que es atrapada dentro del tráfico humano, que es vendida a un es decir, prostíbulo, y eso fue muy bien escrito, ¿no? Entonces, o sea, vas caminando mucho, y yo espero no en tiempo lejano que vas a producir libros bastante serios, mucho más allá de los Harry Potter, y eso de eso estoy seguro. Y bueno, además de los libros, ¿qué otros planes tienes en tu carrera literaria o profesional para el futuro? Pues me encantaría publicar uno de mis libros de cuentos infantiles y terminar los proyectos ya iniciados. También quisiera escribir un libro que se salga de la ficción, que siempre ha sido mi género favorito, y tenga un tema más real que influya en la sociedad actual. Algo así como, no sé, un tema que cause un impacto, ¿no? Pero eso sería muy en el futuro, tal vez cuando me gradúe y esté más capacitada para un contenido tan fuerte. Bueno, en el relato que tú me escribiste, Secuestrada, indudablemente es un tema fuerte y está muy bien desarrollado. O sea, yo creo que has avanzado mucho en todo ese desarrollo literario, y yo estoy seguro que vas a seguir avanzando, ¿no? La carrera del escritor, pues en la inmensa mayoría de los casos la recompensa es poca, y bueno, es larga, pero bueno, es
una necesidad, si no, pues prácticamente no existiría la literatura, ¿no? Y bueno, yo sí espero que en el futuro sigas produciendo obras muy interesantes, y a mí realmente siempre me ha encantado y todo lo que he visto escrito por ti. El relato de la secuestrada, de que publiqué la mitad en la última edición del Silencio de los 12, es un relato muy bien escrito, como las cosas anteriores también tuyas estaban muy bien escritas. Y antes de terminar, ¿quieres agregar algo, decirme algo más? Pues muchas gracias por haberme escogido para tu proyecto, que la verdad ha ayudado bastante. Me imagino que a muchas muchachas que han pasado por estas situaciones, o por lo menos a prevenir que esto suceda. La verdad me gusta mucho ese proyecto tan real, tan crudo. Y gracias por haberme escogido, y gracias por haberme mostrado cómo escribir realidad, porque nunca había escrito así este tipo de relatos real. Sí. Comencé a escribir esto, digamos que gracias a usted, bueno, a ti. Y bueno, gracias por la entrevista. Óyeme, Claudia, sí, indudablemente escribir sobre el tráfico humano, porque si tú analizas todo lo que se escribe por ahí, todo lo que se dice, generalmente le pintan a muchachas jóvenes, es decir, un mundo que van a ser actrices, que van a ser modelos, y cuando llegan, pues la realidad es muy diferente. Eso me recuerda una muchacha que tenía 18 años cuando pasó en la segunda edición del Silencio de los 12, que me dio 4 relatos, en algunos que ella había sido violada, otros relatos que le habían dicho a ella, y un día le dijeron que que fuera a filmar un cortometraje, y desapareció. Esto es en París, y varios días después la madre me llama preguntando por ella. Le dije, bueno, ella me dijo que iba a filmar un cortometraje, y como aquello me había parecido un poco extraña, le dije, mira, ve con una amiga tuya, y también a la amiga la secuestraron. Finalmente, yo sé que no he tenido más contacto, pero yo sé que pudo sobrevivir, porque no siempre se sobrevive a esto. Muchas veces simplemente si no se paga un rescate muy alto, los padres eran abogados, ustedes podían pagar un rescate probablemente, y habían contratado detectives para seguirle, etc. Si no se paga un rescate muy alto, probablemente las matan. Ese es como terminan los casos dentro del tráfico humano. Pero bueno, Claudio, ha sido un gran gusto haber podido trabajar hoy contigo esta entrevista, y esperamos, bueno, seguir en contacto, y esperamos que sigas produciendo cosas muy buenas. Tú tienes todavía un inmenso futuro adelante. Bueno, muy buenas noches, ¿ok? Bye bye. Chao. Ok, Claudio, que fue que yo estaba dando porque quería que alargar un poco la cosa. Vaya, no me di cuenta que hay que cerrarlo.